¿Alguna vez se ha detenido a reflexionar sobre si sus creencias sobre la otra vida son realmente correctas? Aisha Rafik, una mujer que siempre había estado segura de las verdades de su fe, nunca cuestionó su comprensión hasta que un evento que cambió su vida la sacudió hasta los cimientos. Después de una experiencia cercana a la muerte en la que estuvo clínicamente muerta durante 7 minutos, Aisha vislumbró lo que había más allá del velo de la mortalidad. Como muchos de nosotros, había depositado su fe en la creencia de que su devoción garantizaría su salvación. Sin embargo, lo que encontró durante su tiempo en el más allá desafió todo lo que creía saber sobre la eternidad. Su historia ha provocado una ola de reconsideración, instando a personas de todas las religiones a reflexionar sobre sus propios caminos espirituales de una manera que nunca antes lo habían hecho. Incluso puede inspirarlo a reexaminar sus propias opiniones sobre la vida, la muerte y la otra vida. En la vibrante ciudad de Moga, Ontario, Aisha Rafik era una figura reconocida y querida dentro de la comunidad musulmana. A sus 47 años, su vida era un testimonio vivo de su firme compromiso con los principios islámicos y su fe profunda e inquebrantable. Cada día, la rutina de Aisha estaba intrincadamente entrelazada con la trama de sus prácticas religiosas. Desde la pacífica soledad de la oración del Fajr antes del amanecer hasta los serenos momentos de reflexión durante la oración del Isha por la noche, cada aspecto de su día estaba alineado con su devoción a Alá. Su casa, adornada con una hermosa caligrafía árabe y versículos del Corán, era un testimonio de la fuerza de su creencia, y cada inscripción simbolizaba su profunda conexión con su fe. Aisha no solo era una líder espiritual, sino que también desempeñaba un papel activo en su vida profesional y comunitaria. Como farmacéutica respetada, equilibraba hábilmente su carrera con su compromiso con la mezquita local. Su liderazgo se extendía más allá de su trabajo en la farmacia, ya que dedicaba incontables horas al servicio comunitario. Organizaba campañas de caridad, dirigía grupos de estudio para mujeres sobre las enseñanzas islámicas y era una asesora de confianza para quienes buscaban orientación en su vida espiritual. Aisha era conocida por su sabiduría y compasión, y su reputación de bondad atraía a personas de todos los ámbitos de la vida, muchas de las cuales buscaban su consejo sobre cuestiones tanto espirituales como personales. Su comprensión de la otra vida se basaba en la teología profundamente arraigada del Islam. Aisha creía fervientemente en el día del juicio, en el que cada alma comparecería ante Alá y sería juzgada por sus acciones. Aquellos que llevaran una vida recta se encontrarían recompensados con la dicha eterna en el paraíso, mientras que aquellos que se desviaran del camino se enfrentarían a las consecuencias de sus actos en el infierno. Este sistema de creencias era más que un concepto para Aisha, moldeaba cada una de sus decisiones e interacciones. Ella veía la importancia de equilibrar las buenas acciones y la adhesión a la ley islámica como una forma de asegurar su lugar en la otra vida. Cada elección que hacía se sopesaba en función de su compromiso con la adoración, la caridad y la rectitud, todos los cuales eran fundamentales para su misión de vivir una vida virtuosa. La influencia de Aisha se extendía mucho más allá de los muros de la mezquita. Como figura destacada en los diálogos interreligiosos, Aisha representaba con frecuencia al Islam en eventos comunitarios, ofreciendo su perspectiva y fomentando el entendimiento entre personas de diferentes orígenes religiosos. Su elocuencia y su profundo conocimiento de las escrituras islámicas la convirtieron en una voz poderosa de su fe, que buscaba construir puentes entre culturas y promover la paz y el respeto mutuo. Pero incluso mientras seguía guiando a otros y liderando a su comunidad, Aisha seguía sin darse cuenta del profundo cambio espiritual que estaba a punto de desplegarse en su vida. Vivía con la reconfortante certeza de que sus creencias eran inatacables, su fe sólida y verdadera. Había pasado décadas estudiando, reflexionando y viviendo de acuerdo con las enseñanzas del Islam, y nunca consideró la posibilidad de que su comprensión de la otra vida pudiera ser otra cosa que correcta. Su certeza era una fuente de fortaleza, y la idea de que su visión del mundo pudiera ser cuestionada nunca cruzó por su mente. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir obligaría a Aisha a enfrentar una realidad mucho más allá de sus expectativas, una que cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre la fe, la salvación y la naturaleza misma de la eternidad. El universo, al parecer, tenía otros planes para Aisha Rafik.
justo cuando pensaba que su vida estaba firmemente encaminada hacia un rumbo definido por la fe, el propósito y el servicio comunitario, comenzó a desarrollarse una crisis de salud inesperada, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que transformarían radicalmente su existencia. El viaje espiritual que la esperaba pondría a prueba sus límites físicos, pero más profundamente, desafiaría la esencia misma de sus creencias. Lo que la esperaba obligaría a Aisha a enfrentarse a la fragilidad de la vida y los misterios de la muerte, mientras cuestionaba todo lo que creía entender sobre la verdad divina y la naturaleza de la salvación. Todo comenzó con síntomas sutiles e inexplicables, hematomas que aparecían sin razón, una fatiga abrumadora que se filtraba hasta sus huesos y hemorragias nasales frecuentes que atacaban sin previo aviso. Aisha, siempre la figura fuerte e inquebrantable de su comunidad, inicialmente desestimó estos signos preocupantes como nada más que el resultado del estrés. Después de todo, ella no era ajena a las exigencias de su vida, dirigía una farmacia concurrida, lideraba iniciativas comunitarias y servía de guía espiritual a tantas personas. Sin embargo, su cuerpo albergaba un secreto que pronto la obligaría a reconocer los límites de su fuerza y emprender un viaje que pondría a prueba su fe de maneras que nunca imaginó. A medida que pasaban los días, los síntomas empeoraban. La fatiga se volvió tan abrumadora que incluso las tareas más sencillas en la farmacia parecían esfuerzos monumentales. Sin embargo, Aisha, impulsada por su sentido del deber y una férrea determinación de mantener su papel como pilar de la comunidad, superó el agotamiento. Atribuyó su condición a las presiones de su agitada agenda, creyendo que unos días más de descanso la restablecerían. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos por ignorar las señales de advertencia, su cuerpo estaba llegando a un punto de quiebre, y el mensaje urgente que estaba enviando ya no podía ignorarse. No fue hasta un episodio particularmente severo de sangrado de encías que la situación llegó a un punto crítico. Alarmado, uno de sus colegas, un compañero profesional de la salud, instó a Aisha a buscar atención médica de inmediato. A regañadientes, y con una sensación de incredulidad de que realmente pudiera necesitar ayuda, Aisha aceptó visitar el hospital. Lo que no sabía es que esta decisión marcaría el comienzo de un cambio profundo en su vida, uno que cambiaría todo lo que creía saber sobre la fragilidad del cuerpo humano y la incertidumbre de la existencia. En el momento en que Aisha entró en la sala de emergencias, la atmósfera cambió. Lo que antes había sido una visita de rutina por un problema de salud menor rápidamente se convirtió en una situación llena de tensión y preocupación. Mientras los médicos realizaban una serie de pruebas y susurraban en voz baja entre ellos, el personal médico, normalmente sereno, no podía ocultar su creciente preocupación. Aisha, todavía con la esperanza de que todo esto fuera una mera reacción exagerada, trató de aferrarse a la creencia de que realmente no pasaba nada malo. Pero cuando los médicos finalmente le dieron la noticia, con rostros sombríos, sintió como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor. El diagnóstico fue rápido y severo: leucemia promielocítica aguda, una forma rara y agresiva de cáncer de la sangre. Las palabras golpearon a Aisha con la fuerza de un martillazo, destrozando la ilusión de que tenía el control sobre su vida y su salud. Esta cepa particular de leucemia era conocida por sus recuentos de plaquetas peligrosamente bajos, lo que dejaba al cuerpo vulnerable a hemorragias catastróficas. Fue una revelación aterradora, que puso a Aisha en un camino que nunca había imaginado recorrer. La mujer que había dedicado su vida a cuidar a los demás y construir su comunidad ahora se enfrentaba a la fragilidad de su propia existencia de una manera que no podría haber previsto. Y mientras lidiaba con el shock de su diagnóstico, no pudo evitar sentir que su fe, el fundamento mismo de su vida, estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que nunca había esperado. La gravedad de la condición de Aisha se volvió innegable cuando los médicos le explicaron con urgencia la necesidad de un tratamiento inmediato. Sin una intervención médica rápida, corría el riesgo de sufrir complicaciones fatales, incluidas hemorragias cerebrales u otras formas de hemorragia interna potencialmente mortales. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico para estabilizarla, la salud de Aisha se deterioró rápidamente. Su cuerpo,
que ya luchaba contra las probabilidades, desarrolló coagulación intravascular diseminada, una condición peligrosa en la que se forman coágulos de sangre en todo el cuerpo, y al mismo tiempo, causan hemorragias graves. El equipo médico trabajó incansablemente, cada movimiento era una carrera desesperada contra el tiempo, pero el cuerpo de Aisha estaba cayendo en el caos. Entonces, en un cruel giro del destino, el corazón de Aisha se paró. Durante 7 minutos agonizantes, estuvo clínicamente muerta, su circulación sanguínea cesó y su respiración se detuvo. Durante este periodo de animación suspendida, mientras los profesionales médicos se apresuraban a reanimarla, la conciencia de Aisha se embarcó en un profundo viaje, cruzando el umbral entre la vida y la muerte. Lo que se desarrolló durante esos 7 minutos alteraría para siempre su comprensión de la realidad y la estructura misma de la existencia. Las experiencias que tuvo en esos momentos fugaces serían más transformadoras que toda una vida de estudio religioso y devoción. Cuando su corazón revivió, Aisha volvió a la vida con una revelación impactante e irreversible. Su comprensión anterior y firme del más allá, moldeada por años de enseñanzas y devoción islámicas, ya no era válida. Lentamente, a medida que recuperaba la conciencia, Aisha se encontró en la cúspide de una nueva realidad. El mundo físico que la rodeaba, la habitación estéril del hospital, los rostros preocupados de los médicos y la familia, comenzó a reafirmarse. Sin embargo, el reino espiritual que había vislumbrado durante su breve muerte permanecía en su mente con una claridad asombrosa, tan vívida como si nunca lo hubiera abandonado. El viaje que comenzó con síntomas aparentemente triviales, moretones, fatiga y hemorragias nasales, ahora la había llevado al borde mismo de la existencia y de regreso. Cuando Aisha abrió los ojos y vio los rostros ansiosos de sus seres queridos y del personal médico que la rodeaba, se dio cuenta de que el verdadero desafío de su vida acababa de comenzar. Su mayor lucha ya no sería recuperarse de su enfermedad física, sino reconciliar la profunda verdad que había presenciado con la vida que siempre había conocido y la fe que había practicado durante tanto tiempo. En esos 7 minutos de muerte clínica, Aisha había atravesado un reino que desafiaba todo lo que alguna vez había creído sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la existencia. Su conciencia se había aventurado más allá de los límites del mundo físico, donde los límites habituales del tiempo y el espacio parecían irrelevantes. A medida que profundizamos en el viaje de Aisha, se nos invita a cuestionar la naturaleza misma de la realidad, a preguntarnos si el mundo que experimentamos es la extensión completa de la existencia, o si hay más allá de lo que podemos ver y comprender. Aisha sintió una sensación extraña, como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo. La escena debajo de ella, caótica, frenética, llena de personal médico corriendo para salvarla, se sentía distante, apagada, casi irreal. Los sonidos de la habitación del hospital, los gritos de los médicos, el pitido de los monitores, parecían venir de un lugar lejano. En contraste con el tumulto de abajo, Aisha experimentó una abrumadora sensación de calma y paz. Era como si hubiera entrado en un espacio completamente separado del miedo, el dolor y la energía frenética de la vida humana. Mientras se adaptaba a este nuevo estado del ser, Aisha se maravilló de la claridad de su percepción. Cada detalle a su alrededor era más nítido, más vívido, que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Podía ver los intrincados patrones de las baldosas del techo sobre ella, las delicadas costuras de los uniformes de las enfermeras e incluso el más leve destello de luz en la habitación. Esta mayor conciencia se extendía mucho más allá del mundo físico. Podía percibir las emociones e intenciones de las personas que la rodeaban con una precisión sorprendente, como si pudiera escudriñar sus almas. Cada pensamiento, cada sentimiento, quedó al descubierto ante ella. Entonces, algo extraordinario le llamó la atención, el túnel de luz, un fenómeno que había oído describir en historias y enseñanzas religiosas. Pero no era un simple pasadizo, era una entidad viva, una explosión de puro resplandor que parecía latir con vida y propósito. La luz en sí misma parecía inteligente, consciente, como si la estuviera llamando, invitándola a seguir adelante. Aisha sintió una suave pero irresistible atracción hacia ella. La anticipación era abrumadora mientras avanzaba hacia la luz,
el túnel parecía extenderse infinitamente ante ella. El tiempo perdió todo significado, era como si estuviera suspendida en un espacio donde las reglas del mundo físico ya no se aplicaban. A medida que Aisha se acercaba, la luz se hacía más intensa y la envolvía en calidez, amor y una abrumadora sensación de paz. Era como si estuviera conectada a algo mucho más grande que ella misma, una conciencia infinita que parecía impregnar cada rincón de la realidad. En ese momento, sintió la profunda verdad de la existencia, una comprensión profunda que trascendía cualquier enseñanza religiosa que hubiera conocido. Era una verdad vasta, que lo abarcaba todo y que estaba completamente más allá de la comprensión humana. Justo cuando sintió que podría ser consumida por esa luz brillante y amorosa, el túnel se abrió hacia una vasta extensión, un espacio infinito e ilimitado que parecía contener las respuestas a toda la existencia. Escenas de la vida de Aisha comenzaron a desplegarse ante ella como un intrincado tapiz cósmico. No eran simples recuerdos, eran recreaciones vívidas y multidimensionales que le permitían experimentar momentos cruciales desde innumerables ángulos a la vez. Aisha se encontró no solo reviviendo sus acciones, sino también viendo sus consecuencias de largo alcance que se propagaban a través del tiempo y afectaban vidas que nunca había imaginado. Era como si estuviera viendo toda su existencia reflejada en una serie de hilos interconectados, cada uno de los cuales revelaba el profundo impacto de sus decisiones. Observó con asombro cómo un acto de bondad aparentemente pequeño, mostrado a un estudiante con dificultades hace años, floreció en una cadena inesperada de compasión. Un momento de comprensión había desencadenado una serie de eventos, cada uno de los cuales tocó docenas de vidas de maneras que ella nunca había comprendido. Pero esta nueva conciencia también reveló un lado más oscuro. Vio como una palabra dura dicha en el calor de la ira había desencadenado una cascada de malentendidos, sentimientos heridos y consecuencias que habían persistido durante años. A medida que se iban revelando estas cosas, Aisha sintió que su comprensión de la moral y la fe se veía cuestionada de manera fundamental. Las reglas y los juicios claros que había seguido durante tanto tiempo de repente le parecieron inadecuados, ya que se vio confrontada con la compleja red de causa y efecto. Lo que antes parecía una simple distinción entre lo correcto y lo incorrecto ahora se sentía borroso e incierto. Observó cómo su devoción religiosa había moldeado sus interacciones con los demás, a veces brindándole consuelo, orientación y sanación, pero otras veces creando barreras, malentendidos y división. Con cada nueva escena, la percepción de Aisha se ampliaba, abarcando no solo su propia vida, sino también las intrincadas historias de quienes la rodeaban, entretejiéndolas en una narrativa más grande y compartida. Al borde de una comprensión más profunda, Aisha se encontró preparada para enfrentar los fundamentos mismos de sus creencias, su sentido de sí misma y su lugar dentro del gran tapiz de la existencia. A medida que su conciencia se expandía, experimentó momentos clave de su vida con una claridad sorprendente. Cada escena que se desplegaba ante ella no era un simple recuerdo, sino una experiencia vívida y de múltiples niveles. Aisha fue testigo de cómo sus acciones se extendían hacia el exterior y afectaban la vida de otras personas de maneras profundas e inesperadas. Un momento particularmente conmovedor puso a Aisha cara a cara consigo misma mientras aconsejaba a una joven musulmana que luchaba con su fe. En ese momento, Aisha se había sentido orgullosa de su orientación, creyendo que estaba guiando a la mujer hacia la rectitud. Ahora, sin embargo, vio las consecuencias a largo plazo de su consejo. La mujer se había distanciado de sus amigos no musulmanes, aislándose de una manera que creó malentendidos y profundizó su sensación de separación del mundo. Esta constatación golpeó a Aisha con una fuerza que no pudo ignorar, sembrando las semillas de la duda sobre su comprensión tanto de la moralidad como de la fe. Otra escena se desarrolló en torno al trabajo caritativo de Aisha en la mezquita. Observó cómo los paquetes de alimentos que había ayudado a distribuir alimentaban a familias necesitadas, su gratitud irradiaba hacia afuera e inspiraba a otros a realizar actos de bondad. Sin embargo, incluso en ese momento positivo, Aisha percibió una corriente subyacente inquietante. Se dio cuenta de que sus motivaciones, aunque sinceras, habían estado contaminadas por un deseo de aprobación divina y un miedo al juicio.
En su corazón, reconoció que algunas de sus acciones habían sido impulsadas por una expectativa tácita de validación, en lugar de pura compasión. A medida que continuaba la revisión de su vida, Aisha se encontró lidiando con las marcadas diferencias entre los conceptos islámicos y cristianos del juicio. Siempre había creído en la balanza de la justicia, donde las buenas acciones se sopesarían contra los pecados en un ajuste de cuentas divino. Pero ahora, vio algo más profundo, las almas eran juzgadas no solo por sus acciones, sino por su relación con lo divino. Fue una revelación que la sacudió hasta la médula, desafiando el marco mismo de su comprensión. Las escenas cambiaron rápidamente, cada revelación se superponía a la anterior, ampliando la conciencia de Aisha. Vio a sus hijos, criados con los estrictos principios del Islam, luchando con cuestiones de fe y propósito. La comprensión la golpeó como una ola de tristeza, sus enseñanzas, aunque bien intencionadas, los habían llevado a un camino de confusión y distanciamiento espiritual. No los había guiado hacia la verdadera esencia de la salvación como ella creía, sino que los había alejado de ella sin saberlo. Esto profundizó su sensación de angustia, ya que la certeza que una vez la había mantenido firme comenzó a desmoronarse, reemplazada por una creciente sensación de incertidumbre. Cuando la revisión de la vida llegó a su clímax, Aisha se encontró cara a cara con la verdad última de su existencia. Vio a figuras musulmanas reverenciadas, individuos a los que había admirado y admirado durante mucho tiempo, descendiendo a la oscuridad. El impacto de esta visión reverberó en todo su ser, dejándola aturdida y conmocionada. En ese momento, Aisha se dio cuenta de que su sincera devoción al Islam, aunque sincera y genuina, había sido fundamentalmente errónea. La verdad que una vez había considerado una certeza inquebrantable ahora se sentía como arena escurriéndose entre sus dedos. El fundamento mismo de sus creencias había sido puesto en tela de juicio, y ella se vio obligada a enfrentarse a la inquietante realidad de que su comprensión de la fe y la moralidad era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. El peso de esta revelación amenazó con consumir a Aisha por completo, pero en medio de la abrumadora avalancha de comprensión, descubrió una fuente inesperada de fortaleza. No fue el miedo ni la desesperación lo que la levantó, sino una sensación de amor y perdón que la envolvió como un cálido abrazo. En ese momento, comprendió que este viaje en el que se encontraba no era un viaje de juicio ni condena, sino de profundo despertar e iluminación. Era un camino que la invitaba a ver el mundo con nuevos ojos, ojos que se habían abierto a la inmensidad y complejidad de la existencia misma. A medida que las escenas finales de su vida comenzaban a desvanecerse en la distancia, Aisha sintió que una fuerza invisible la atraía suavemente hacia una nueva fase de su viaje espiritual. No era una fase que pudiera predecir ni prepararse, estaba llena de inquietud y curiosidad. Con cada momento que pasaba, sentía que su percepción del más allá, de la existencia misma, estaba a punto de dar un vuelco. Los límites entre el mundo físico que había conocido y el reino espiritual en el que ahora estaba entrando comenzaron a desdibujarse, y en esa confusión, se abrieron puertas a encuentros que cambiarían para siempre su comprensión de la eternidad. Aisha pronto se dio cuenta de que no estaba sola en ese espacio. A su alrededor, sintió la presencia de otras almas, almas que no eran extrañas, sino personas que había conocido a lo largo de su vida. Reconoció a amigos, familiares y líderes comunitarios, sus formas ahora etéreas pero familiares en esencia. Sin embargo, mientras se preparaba para interactuar con estos seres familiares, algo se sintió terriblemente mal. Las expresiones de sus rostros variaban desde la confusión hasta el horror absoluto, una visión inquietante, particularmente entre aquellos que Aisha había considerado en su día los pilares inquebrantables de la fe islámica. La conmoción llegó cuando Aisha vio a algunos de los eruditos e imanes musulmanes más reverenciados que había respetado en vida, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas al estudio y propagación de la doctrina islámica, caer en la oscuridad. Eran figuras que ella había considerado en su día modelos de sabiduría y virtud, pero allí estaban, temblando ante una realidad que contradecía todas las convicciones que habían mantenido. La imagen de estos respetados individuos, ahora dominados por el miedo y la incredulidad, sacudió a Aisha hasta lo más profundo. La obligó a enfrentarse a una posibilidad aterradora,
que su propia comprensión de la salvación pudiera ser profundamente errónea. Mientras la mirada de Aísa recorría ese vasto paisaje espiritual, vio las almas de personas de diversas religiones y condiciones sociales, budistas, hindúes, cristianos y seguidores de otros sistemas de creencias. Para su asombro, muchos de ellos parecían enfrentarse al mismo destino que los musulmanes que ella había conocido y reverenciado. Se trataba de un juicio universal, que parecía trascender las fronteras religiosas. La creencia que Aísa había mantenido durante mucho tiempo en la exclusividad del Islam como el verdadero camino hacia la salvación se hizo añicos ante sus ojos. La visión que tenía ante sí la obligó a cuestionar los cimientos mismos de su fe y las suposiciones que había mantenido sobre la justicia divina. Recordó los debates teológicos de sus años de estudio del Islam, los que trataban sobre la salvación y la condenación, aquellos en los que la balanza de las buenas acciones y los pecados era central en la conversación. Pero ahora, frente a esa visión abrumadora, esos conceptos familiares parecían completamente inadecuados. La balanza que siempre había imaginado, donde se pesaba y juzgaba cada acción, parecía estar ausente en ese ámbito. En cambio, Aísa fue testigo de un tipo diferente de juicio en acción, uno que parecía trascender cualquier afiliación religiosa específica o adhesión a doctrinas particulares. Era como si la verdadera medida del alma fuera algo mucho más profundo, algo que no pudiera reducirse a las distinciones superficiales de la creencia o la práctica. Esta comprensión dejó a Aísa humilde y profundamente perturbada. Antes había creído que el marco rígido de la doctrina y el ritual religiosos le ofrecería las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Pero ahora, al borde de esta nueva comprensión, se encontró frente a un misterio que no podía resolverse con las reglas y enseñanzas que alguna vez había considerado importantes. La naturaleza del juicio divino, de la salvación, era mucho más intrincada y enigmática de lo que jamás había imaginado. Era una verdad que parecía superar toda comprensión humana, una verdad que exigía humildad y apertura mental, una verdad que, como el tapiz espiritual que se desplegaba ante ella, era mucho más amplia e intrincada de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mientras Aísa luchaba por aceptar las revelaciones que ya había recibido, se sintió atraída hacia un momento de profunda importancia. La atmósfera espiritual que la rodeaba se espesó con una sensación de urgencia, como si la propia estructura de la realidad estuviera cambiando. Había una tensión palpable en el aire, y Aísa, con una mezcla de aprensión y asombro, sintió que se acercaba a un encuentro que lo cambiaría todo. Lentamente, se sintió atraída hacia una presencia que había reverenciado durante mucho tiempo, una que había dado forma al núcleo de sus creencias durante su vida terrenal. Pero cuando se encontró cara a cara con esta figura reverenciada, la verdad de lo que encontró la aturdió hasta lo más profundo del alma. Allí, de pie ante ella, estaba la figura de Mahoma, el profeta que siempre había considerado el mensajero final, el sello de los profetas, la encarnación de la verdad divina. Sin embargo, la figura con la que se encontró ahora no era el líder noble y justo que Aísa había imaginado. En cambio, vio a Mahoma no como el faro de la revelación divina que siempre había creído que era, sino como un engañador, una figura que, en su percepción, había llevado a incontables almas por el mal camino. Esta constatación la golpeó con la fuerza de un terremoto espiritual, reverberando en cada fibra de su ser. El hombre que una vez había sido un símbolo de rectitud y guía divina ahora parecía ser el que había distorsionado la verdad de Jesús, guiando a millones por un camino que, a los ojos de Aísa, no era el camino a la verdadera salvación. Este descubrimiento impactante la dejó tambaleándose, su mente luchando por comprender la magnitud de lo que se le estaba mostrando. El fundamento mismo de su fe, sobre el cual había construido su vida, comenzó a desmoronarse a su alrededor. Se vio obligada a enfrentar la aterradora posibilidad de que el Corán, que siempre había considerado la palabra de Dios, fuera de hecho un engaño inteligente, una intrincada mezcla de verdad y mentira. Esta verdad, aunque devastadora, envió ondas de choque a todo su ser, cambiando la esencia misma de su comprensión de la realidad espiritual. El mundo que una vez conoció ya no era el mismo y el camino que había seguido ya no parecía seguro. Mientras Aísa lidiaba con este encuentro que cambiaría el paradigma, otra presencia comenzó a acercarse.
Esta nueva presencia, diferente a todo lo que había experimentado antes, irradiaba un amor y una verdad abrumadores. Era una presencia que la atraía y la aterrorizaba al mismo tiempo, como si tuviera las respuestas a los misterios más profundos de la existencia. Aísa sabía, con una certeza que superaba su comprensión terrenal, que estaba a punto de encontrarse cara a cara con la verdadera naturaleza de la divinidad, un encuentro que transformaría para siempre sus conceptos de Dios, la salvación y el propósito mismo de la existencia humana. A medida que esta presencia amorosa se acercaba, Aísa podía sentir que todo su ser temblaba de anticipación. La intensidad del amor que emanaba de esta presencia era tan abrumadora que consumía sus pensamientos. ¿Quién podría encarnar un amor y una verdad tan perfectos? La respuesta a esa pregunta haría añicos todo lo que alguna vez había sabido sobre lo divino. Cuando el resplandor envolvió a Aísa, se llenó de una profunda sensación de paz y aceptación, una aceptación que no se parecía a nada que hubiera sentido en su vida. Esta presencia le resultaba familiar, pero contrastaba marcadamente con el Dios distante e inaccesible que le habían enseñado a reverenciar. Lo que había esperado que fuera una fuerza majestuosa e imponente era ahora un abrazo íntimo y compasivo. El amor que sentía ahora era personal, relacional y tierno, de una manera que la dejó a la vez desconcertada y conmocionada. Y entonces, cuando la luz se concentró en una forma más reconocible, la confusión de Aísa dio paso a una conmoción total. Ante ella estaba Jesucristo, no solo como el profeta al que le habían enseñado a respetar, sino como un ser divino de poder, amor y presencia incomprensibles. El impacto de esta revelación la golpeó como un rayo. Era Dios mismo, presente ante ella en una forma que alguna vez había creído blasfema. Cada parte de la comprensión de Aísa sobre su fe se hizo añicos en ese instante. El Dios que había conocido no era el incognoscible y distante Alá de su educación islámica, sino un ser personal e íntimo que deseaba conectarse con su creación de una manera profunda y relacional. A medida que el peso de este encuentro se hacía más profundo, Aísa comenzó a darse cuenta de las asombrosas diferencias entre los conceptos islámicos y cristianos de Dios. El Islam enfatizaba la absoluta unicidad y trascendencia de Dios, retratándolo como una entidad mucho más allá de la comprensión humana, apartada del mundo y su gente. Sin embargo, ahora, estaba en presencia de un Dios que entró voluntariamente en la existencia humana, que no era distante, sino profundamente presente, compartiendo las experiencias de la humanidad. La idea de la encarnación divina, un concepto que alguna vez había rechazado por imposible, ahora se presentaba ante ella como una realidad innegable, desafiando el fundamento mismo de sus creencias. Este encuentro divino continuó profundizándose, llevando a Aísa a una verdad que trascendía la comprensión humana pero que se hacía accesible a través de la presencia de Cristo. Fue como si el velo entre los mundos visible e invisible se hubiera rasgado y ella pudiera vislumbrar los misterios del universo en su forma más pura. En un momento de claridad trascendente, Aísa comprendió de repente la verdad de la Trinidad, la idea de que Dios no es una entidad solitaria y singular, sino una comunión eterna de Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos pero inseparables, unificados en esencia y propósito. Esta comprensión le trajo una paz profunda, una paz que llenó su ser con un sentido de pertenencia y propósito. Era una paz que nunca había conocido, una paz que trascendía todas las luchas de su existencia terrenal. En ese momento, Aísa comprendió que su viaje la había llevado a una verdad mucho más allá de los límites de la comprensión humana, sin embargo, era una verdad que era profundamente accesible, profundamente amorosa, y en última instancia, redentora. Ella vio que la realidad divina que alguna vez había malentendido no tenía que ver con reglas o rituales, sino con relaciones, una relación que tendía un puente entre la humanidad y lo divino, una relación manifestada a través del amor y el sacrificio de Cristo. Lo que Aísa había descartado como politeísta, un concepto que creía incompatible con la unicidad de Dios, ahora se desplegó ante ella como la máxima expresión del amor y la relación divinos. Esta nueva comprensión transformó por completo su percepción de la naturaleza divina, revelando que la esencia de Dios no era de distancia y aislamiento, sino de comunión íntima. A través de esta revelación, llegó a comprender el profundo papel de Cristo en la salvación. Su vida,
muerte y resurrección no eran simplemente acontecimientos históricos o construcciones teológicas, eran la piedra angular del plan redentor de Dios para la humanidad. La creencia de que la salvación podía ganarse solo por medio de las obras se volvió claramente inadecuada cuando se la vio a la luz del amor sacrificial de Cristo. El peso de esta comprensión golpeó profundamente a Isa, obligándola a enfrentar un cambio fundamental en su comprensión de la fe. Al asimilarse el impacto total de este encuentro divino, Aisa se sintió humillada y exaltada en igual medida. Sus certezas anteriores, esas ideas rígidas sobre la fe y la salvación que habían guiado su vida, ahora parecían frágiles e incompletas. Habían sido reemplazadas por una verdad más profunda: la salvación no consistía en seguir un conjunto de leyes o rituales religiosos, sino en entablar una relación personal y transformadora con el Dios que se había revelado a través de Jesucristo. Esta nueva comprensión la dejó atónita y vulnerable, al reconocer la inmensidad de lo que antes se había perdido. A medida que la radiante presencia de Cristo comenzó a alejarse, Aisa se sintió atraída hacia otra escena. La atmósfera cambió una vez más y sintió que estaba a punto de presenciar algo de mayor importancia. Con su nueva comprensión de la verdad divina, Aisa se armó de valor para observar un momento crucial en el viaje espiritual: el juicio de las almas. Este sería un proceso que iluminaría aún más la verdadera naturaleza de la salvación y ofrecería una comprensión aún más profunda de las consecuencias eternas de las decisiones terrenales de uno. El aire a su alrededor se volvió denso con una tensión sobrenatural, como si el tejido mismo de la existencia contuviera la respiración en anticipación. Las almas comenzaron a materializarse ante ella, cada una distinta pero parte de una procesión cósmica mayor. Lo que Aisa estaba a punto de presenciar destrozaría todo lo que creía entender sobre la justicia y la misericordia divinas. Cuando aparecieron estas almas, vio expresiones que mezclaban anticipación y miedo, como si cada una de ellas fuera plenamente consciente de la trascendencia de lo que estaba sucediendo. Entre ellas, Aisa reconoció rostros familiares, personas de su propia vida, individuos que había conocido y respetado durante su tiempo en la tierra, imanes, fieles devotos e incluso miembros de su propia familia. Cuando comenzó el juicio, una ola de conmoción recorrió la reunión. Los musulmanes que había conocido en vida, que se habían dedicado de todo corazón a su fe, de repente se encontraron ante una verdad angustiosa: su sincera devoción al Islam no les había asegurado la salvación. La comprensión los golpeó como un golpe aplastante, y la angustia de enfrentarse a la separación eterna de Dios era palpable. Aisa vio cómo sus expresiones pasaban de la confusión a la desesperación, mientras comprendían todo el peso de sus decisiones y sus destinos. Las almas gritaban de dolor y sus voces se fundían en un coro de pesar que inquietantemente se alzaba sobre su ser. Era un sonido que resonaba en lo más profundo de su ser mientras Aisa presenciaba la insoportable realidad de su destino: una eternidad separadas de la fuente de todo amor, verdad y bondad. El peso de esa realidad parecía aplastar su esencia misma, dejándola retorciéndose en la agonía de lo que nunca podría deshacerse. A medida que el juicio se desarrollaba ante ella, Aisa comenzó a comprender los verdaderos criterios con los que se evaluaba a las almas. Para su asombro, no se trataba de la escala familiar de buenas acciones versus pecados que siempre había creído que era el factor decisivo. En cambio, vio que la pregunta determinante era mucho más profunda: ¿aceptaban o rechazaban el sacrificio de Cristo? Esta comprensión golpeó a Aisa como un rayo. Las almas que habían llevado vidas que parecían justas según los estándares terrenales, aquellas que habían defendido los valores de su fe, que habían dado caridad, ayunado, orado y vivido con devoción, estaban siendo rechazadas. Mientras tanto, otros, que habían luchado o caído en la vida, que habían tropezado mucho, fueron recibidos con los brazos abiertos. La diferencia clave fue su aceptación de Cristo, o su rechazo de su acto redentor. Los conceptos de gracia y redención adquirieron un significado completamente nuevo para Aisa mientras observaba el tribunal divino. Llegó a comprender que el deseo de Dios no era condenar, sino salvar. La exclusividad de la salvación a través de Cristo no era una cuestión de favoritismo divino o juicio caprichoso, sino más bien un reflejo de la naturaleza misma de la realidad espiritual. La gracia de Dios,
extendida a través de Cristo, era el único camino verdadero hacia la salvación, y esta era una verdad que trascendía todas las construcciones e ideas humanas. Sin embargo, por más reconfortante que fuera esta comprensión, le trajo poca paz a Isa. Las implicaciones eran demasiado grandes, de demasiado largo alcance, para que ella pudiera comprenderlas por completo. Ahora se enfrentaba a la desgarradora realidad de que muchos de sus seres queridos, que habían muerto creyendo en el Islam, tal vez no hubieran aceptado la verdad del sacrificio de Cristo. La idea de su separación eterna de Dios, de su destino fuera de la gracia que Aisha había llegado a comprender, era una carga demasiado pesada para soportar. La angustia que sentía por ellos reflejaba el dolor que había presenciado en las almas de otros. El peso de esta nueva comprensión de la justicia y la misericordia divinas dejó a Aisha en conflicto y desgarrada. ¿Cómo podía conciliar la profundidad de esta verdad con el amor que sentía por aquellos que había perdido, que nunca habían conocido a Cristo como ella lo conocía ahora? La complejidad del juicio divino, la realidad de la salvación y las consecuencias de las decisiones de uno habían adquirido una profundidad que Aisha nunca podría haber imaginado, y era una verdad que cambiaría para siempre su visión de Dios, la fe y la eternidad. Mientras se desarrollaba la escena del juicio, Aisha recibió una revelación que resonó en lo más profundo de su alma, sacudiendo hasta lo más profundo de su ser. Vio que los cristianos que habían distorsionado la verdad, aquellos que habían difundido la noción peligrosa de que todas las religiones conducen en última instancia a Dios, estaban sujetos a una forma particularmente severa de juicio. Su destino parecía incluso más trágico que el de los no creyentes, porque habían conocido la verdad pero habían descarriado a otros. Esta revelación puso claramente de relieve el inmenso peso de la responsabilidad que conlleva poseer conocimiento espiritual y las catastróficas consecuencias de distorsionar o diluir la verdad divina. El peso de estas verdades oprimía con fuerza el corazón y la mente de Aisha. Empezó a comprender que el tormento del infierno no era solo físico, sino también profundamente espiritual y emocional. Las almas que veía sufrir parecían sufrir una agonía mucho más allá de las llamas, un dolor desgarrador al saber que estaban eternamente separadas de la presencia de Dios. Sin embargo, este tormento no era un destino inevitable. Era totalmente evitable, pues el sacrificio de Cristo había ofrecido un camino a la salvación, pero miles de millones de almas habían rechazado trágicamente este don. El conocimiento de que tantas personas habían elegido voluntariamente el infierno en lugar de la gracia divina hizo que el corazón de Aisha se doliera de tristeza y confusión. A medida que la escena del juicio comenzaba a disolverse, Aisha se sintió atraída hacia una revelación mucho más escalofriante, la verdadera naturaleza del infierno. Mucho más aterradora que todo lo que había encontrado en sus enseñanzas islámicas, la realidad del infierno estaba a punto de revelarse con toda su devastadora claridad. El miedo y un deseo urgente de comprenderla invadieron mientras se preparaba para presenciar la consecuencia final de rechazar el amor divino. Lo que Aisha vio a continuación destrozó su comprensión del sufrimiento. El infierno que contemplaba estaba mucho más allá de los pozos de fuego y azufre que le habían enseñado a esperar. Era un lugar de tormento tan profundo, tan agonizante, que parecía desafiar los límites mismos de la comprensión humana. Las llamas que vio no eran simple fuego, ardían sin consumir, su calor era eterno. Pero el dolor físico, aunque intenso, no era el aspecto más insoportable del sufrimiento. Aisha presenció algo mucho peor, las almas del infierno estaban experimentando una angustia emocional y espiritual insoportable. Sus gritos de misericordia resonaban en un eco interminable, pero era su dolor por estar separadas de Dios lo que les causaba más dolor que cualquier fuerza externa. Este era el verdadero tormento del infierno, la conciencia eterna de que estaban separados para siempre de la fuente de todo amor y luz. Mientras Aisha observaba horrorizada, una escalofriante comprensión comenzó a formarse en su mente. El infierno que tenía ante ella no era el resultado de la ira divina impuesta desde arriba. En cambio, fue la consecuencia natural de rechazar la oferta de salvación de Cristo. Las almas atrapadas en ese estado horrible habían elegido separarse de Dios, aun cuando no habían comprendido plenamente la magnitud de esa elección durante sus vidas. Fue una consecuencia del libre albedrío, una elección hecha,
consciente o inconscientemente, de vivir apartadas de la gracia divina. Esta revelación trastocó todo lo que le habían enseñado a Aísa sobre la naturaleza de la justicia divina y la vida después de la muerte. La idea de que el infierno era un lugar de separación voluntaria, en lugar de un castigo impuesto por una deidad vengativa, empezó a arraigarse en su mente. Empezó a ver que el amor de Dios, su deseo de una relación con la humanidad, nunca había vacilado. Incluso en el lugar más horrible imaginable, el amor de Dios permaneció constante, pero fue el rechazo de las almas a ese amor lo que las había colocado allí. Las llamas del infierno, comprendió Aísa ahora, no eran alimentadas por la ira divina, sino que eran sostenidas por la ausencia de la presencia de Dios, una ausencia que las almas en el infierno habían elegido voluntariamente. Esta constatación la sacudió hasta lo más profundo, mientras reflexionaba sobre los debates teológicos en los que había participado una vez sobre la naturaleza del infierno. Las discusiones intelectuales entre los eruditos islámicos ahora parecían lamentablemente inadecuadas frente a esta cruda y aterradora realidad. A medida que Aísa comprendía mejor las cosas, la pregunta que siempre había estado presente en su mente, ¿cómo podía un Dios amoroso permitir que existiera un lugar así?, adquirió nuevas capas de significado. Comenzó a ver que el infierno era, en cierto sentido, la máxima expresión del libre albedrío humano. No era un castigo impuesto arbitrariamente, sino más bien el resultado de una elección consciente de rechazar el amor y la salvación de Dios. Con esta profunda comprensión, Aísa se sintió atraída hacia una comprensión aún mayor. Una sensación de anticipación la invadió, mezclada con un temor profundo, casi insoportable. Sabía que estaba a punto de presenciar la perspectiva de Dios sobre este terrible destino, una perspectiva que desafiaría aún más su comprensión de la justicia y el amor divinos. Y entonces, en un momento de claridad desgarradora, Aísa vio la verdad en su forma más pura: el infierno era totalmente evitable. El sacrificio de Cristo había abierto un camino para que cada alma escapara de este destino, sin importar sus acciones o creencias pasadas. El tormento del infierno no era algo inevitable, sino un resultado trágico de rechazar la misericordia y la gracia ilimitadas que se habían ofrecido libremente a todos. En ese momento, Aísa comprendió la dolorosa verdad de que millones, si no miles de millones, habían elegido ese destino, cuando podrían haber elegido la alegría eterna de la presencia de Dios. La verdadera tragedia del infierno no era solo el sufrimiento insoportable de sus habitantes, sino la desgarradora realidad de que cada alma tenía la oportunidad de elegir un camino diferente. A medida que esta parte de su viaje comenzaba a llegar a su fin, Aísa sintió que la atraían suavemente hacia una nueva y profunda revelación. Los horrores del infierno se desvanecieron lentamente, reemplazados por un calor creciente y una luz brillante que parecía llamarla hacia adelante. En ese momento, Aísa supo que estaba a punto de presenciar lo opuesto a la separación eterna, la verdadera naturaleza del cielo y la plenitud del amor infinito de Dios. Con una sensación de alivio y una tranquila expectativa, se preparó para esta siguiente etapa de su extraordinaria experiencia. Comprendió que lo que la esperaba completaría su comprensión del plan divino para la humanidad, un plan que, hasta ahora, había permanecido envuelto en misterio. Mientras el calor envolvía su ser, Aísa se encontró en presencia de un amor tan profundo, tan abrumador, que las palabras no lograban captar su profundidad. La intensa sensación de estar rodeada de un amor tan divino era diferente a todo lo que jamás había imaginado, pero nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de presenciar, un evento que destrozaría para siempre su comprensión de la salvación misma. ¿Qué verdad cósmica podría desplegarse ante sus ojos ahora? En ese momento, Aísa se sintió atraída hacia la presencia misma de Dios, en el reino del cielo. El amor y la santidad que la rodeaban no se parecían a nada que hubiera conocido antes. No era abstracto ni distante, sino una presencia íntima e inmediata que parecía extenderse y tocar su alma misma. Esto contrastaba marcadamente con el amor divino distante e incognoscible que siempre había entendido en sus enseñanzas islámicas. Esta presencia divina no era meramente una idea o un concepto teológico, era una realidad tangible que llenaba cada parte de su ser.
Mientras se deleitaba en este resplandor abrumador, Aisha de repente se encontró presenciando un evento que alteraría para siempre su comprensión de la salvación. Ante sus ojos se desarrollaba la crucifixión de Cristo, no como un incidente histórico, sino desde la perspectiva del cielo mismo. En ese momento de claridad divina, Aisha se dio cuenta de que la crucifixión no era simplemente la muerte de un mártir. Era Dios mismo, que soportaba el peso de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. El profundo significado de la cruz en el plan divino de Dios para la salvación se le hizo clarísimo en ese instante. Aisha observó con asombro cómo se desarrollaban ante sus ojos todo el alcance del amor divino y el inmenso costo de la redención. Vio la unidad perfecta de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existía en un vínculo armonioso de amor, invitando a la humanidad a esta relación sagrada. Esta revelación fue un marcado contraste con todo lo que le habían enseñado sobre la naturaleza de Dios en su fe islámica. El amor que encontró aquí no era distante ni condicional, sino íntimo y abarcador. A medida que la escena de la crucifixión se desarrollaba ante ella, Aisha comenzó a comprender la verdadera naturaleza de la gracia. Aisha se dio cuenta de que los sacramentos de la Iglesia ortodoxa, que antes había rechazado como rituales vacíos, eran en realidad canales de la gracia divina a través de los cuales el amor de Dios se derramaba libremente en los corazones de los creyentes. La realidad del amor y el sacrificio de Dios desafiaba todo lo que Aisha había creído acerca de ganarse la salvación a través de las buenas obras. Con cada momento que pasaba, se sentía al borde de una revelación final y transformadora. Las piezas del rompecabezas divino que antes le habían parecido dispersas e incomprensibles comenzaron a encajar. Sabía que estaba a punto de comprender una verdad que lo cambiaría todo. ¿Qué podría ser más profundo que lo que ya había presenciado? En un destello repentino de iluminación divina, Aisha comprendió la completa insuficiencia de la salvación basada en las obras. Vio cómo sus esfuerzos de toda la vida para ganarse el favor de Dios a través de las buenas obras y la observancia religiosa palidecían en comparación con la gracia otorgada libremente por Cristo. El peso de esta revelación fue a la vez liberadora y humillante. Todos sus esfuerzos por asegurarse un lugar en la otra vida a través de sus propias acciones ahora parecían completamente insignificantes a la luz del don ilimitado de la gracia que se ofrecía libremente a todos. La magnitud de esta comprensión fue abrumadora. Todo lo que alguna vez había creído sobre la necesidad de las buenas acciones para ganarse el favor de Dios había quedado patas arriba. A medida que la visión celestial comenzó a desvanecerse, Aisha sintió que la atraían suavemente de regreso a su cuerpo físico. Aunque su viaje en el reino espiritual estaba llegando a su fin, la verdad que había encontrado permanecería con ella para siempre. La transición de regreso a la existencia terrenal fue desconcertante, y Aisha sabía que sería un desafío reconciliar las profundas verdades espirituales que acababa de presenciar con la vida que había conocido antes. ¿Cómo podría procesar una experiencia tan transformadora? ¿Cómo podría compartirla con los demás? Comprendió que las consecuencias de su viaje al otro mundo prometían ser tan profundas y transformadoras como la experiencia misma. Los ojos de Aisha se abrieron. Las duras y estériles luces de la habitación del hospital contrastaban marcadamente con el resplandor etéreo en el que acababa de sumergirse. La confusión y la desorientación la invadieron mientras luchaba por reconciliar el vívido reino espiritual que acababa de visitar con la realidad clínica y mundana de la sala médica. Los monitores que emitían pitidos, los rostros preocupados de los médicos y el ambiente frío e impersonal del hospital parecían casi surrealistas, como un sueño comparado con el amor y la verdad abrumadores que acababa de presenciar. La presencia divina, la luz eterna y las verdades que cambiaron su vida que había encontrado se sentían como un recuerdo lejano, lo que dejó a Aisha lidiando con la profunda transformación que había experimentado. A medida que los sentidos de Aisha volvían lentamente a la conciencia plena, sintió un cambio innegable en su interior. El profundo despertar espiritual que había tenido lugar durante esos 7 minutos de muerte clínica había alterado irrevocablemente su esencia. Su identidad, que antes estaba firmemente anclada en su fe musulmana, ahora parecía un recuerdo lejano. En su lugar,
Había adquirido una comprensión profunda del amor divino y la salvación que trascendía todo lo que había conocido anteriormente. Esta transformación fue tan completa que la dejó cuestionando todo lo que había creído, dejándola a merced de las complejas emociones de su nueva realidad. El desafío de reconciliar este nuevo sistema de creencias con su devoción de toda la vida al Islam se cernía sobre ella. ¿Cómo podría explicar a su familia y a su comunidad que todo lo que consideraban sagrado se había basado en un profundo malentendido? El peso de esta revelación era casi demasiado para ella, amenazando con abrumar su frágil cuerpo y mente mientras continuaban recuperándose. Sin embargo, en medio de su agitación espiritual, Aisha se dio cuenta de otro fenómeno inexplicable. La leucemia, que la había llevado al borde de la muerte, parecía haber desaparecido milagrosamente. Su recuperación fue tan rápida y completa que los médicos se quedaron sin palabras, incapaces de explicar la asombrosa curación que había acompañado su experiencia cercana a la muerte. Esta transformación física sirvió como una confirmación poderosa y tangible de los cambios espirituales que se habían producido en ella. La conversión de Aisha del Islam al cristianismo ortodoxo fue una rareza, especialmente entre quienes afirmaban haber tenido experiencias cercanas a la muerte. La profundidad de su transformación, tanto espiritual como física, desafió la comprensión convencional. Mientras yacía en su cama de hospital, comprendió que compartir su experiencia no sería fácil. Se enfrentaría al escepticismo, la incredulidad y probablemente la hostilidad de las mismas personas con las que una vez compartió su vida. A pesar de la abrumadora realidad de este posible rechazo, Aisha sintió una atracción irresistible por compartir su historia. El amor divino que había encontrado era demasiado poderoso para guardárselo para sí misma. Sabía que su viaje apenas había comenzado y que la verdad que había presenciado exigía ser compartida, sin importar el costo. Aisha pasó incontables horas pensando cómo podría transmitir las verdades inefables que había presenciado. Sabía que no había palabras que pudieran capturar verdaderamente la magnitud de su experiencia, pero decidió intentarlo. Después de mucho examen de conciencia y una lucha interna, Aisha tomó la valiente decisión de abrazar por completo el cristianismo ortodoxo. Sabía que esta elección tendría un alto precio, su relación con su familia se destrozaría, perdería su posición en la comunidad y probablemente enfrentaría el ostracismo total de aquellos que habían sido más cercanos a ella. Pero la verdad que había encontrado en el más allá era demasiado poderosa, demasiado transformadora para negarla. No tenía otra opción que seguir ese camino, sin importar las consecuencias. Mientras Aisha se preparaba para salir del hospital, se preparó para las reacciones inevitables que la esperaban. El viaje que tenía por delante prometía estar plagado de inmensos desafíos, pero ella sacó fuerzas del amor que había encontrado. Con una mezcla de miedo y determinación, se preparó para dar el paso hacia una nueva vida que pondría a prueba su fe, sus relaciones y su propia identidad. Las repercusiones de su experiencia cercana a la muerte estaban a punto de extenderse, afectando las vidas de todos los que la rodeaban de maneras que apenas podía imaginar. ¿Qué sucede cuando una comunidad musulmana profundamente arraigada se enfrenta a un milagro que no puede explicar? La conversión de Aisha estaba a punto de enviar ondas de choque a través de su mundo, poniendo a prueba todo lo que sus amigos y familiares habían creído sobre la fe, la lealtad y la verdad. Mientras se sentaba con su esposo, Karem, su corazón se aceleró en anticipación de lo que estaba por venir. ¿Cómo podía explicar la transformación monumental que había experimentado? Las palabras brotaron en una mezcla de asombro y miedo, mientras relataba su experiencia cercana a la muerte y la nueva fe que había abrazado en Cristo. El rostro de Karem se transformó de confusión a incredulidad, y luego a preocupación. Luchó por reconciliar a la mujer que tenía frente a él con la musulmana devota que había conocido durante años. ¿Has perdido la cabeza?, preguntó Karem, con una voz que era una mezcla de ira y miedo. Esta enfermedad debe haber afectado tu forma de pensar. No puedes creer en estas tonterías. Pero Aisha se mantuvo firme en su convicción. A medida que la noticia de su conversión se difundía por la comunidad musulmana, las reacciones fueron rápidas y severas.
Los susurros de conmoción e indignación la seguían a cada paso, y los amigos que conocía desde hacía años la trataban como si fuera una extraña. Las mujeres que alguna vez habían compartido momentos íntimos con ella en los estudios del Corán ahora la evitaban a toda costa, cruzando la calle para escapar de cualquier interacción. La mezquita, que alguna vez fue un santuario, se convirtió en un lugar incómodo, donde Aisha sintió el peso de las miradas acusadoras y el agudo escozor de las conversaciones en voz baja. El rechazo fue doloroso, pero fue el aislamiento lo que realmente puso a prueba la determinación de Aisha. Las reuniones familiares se convirtieron en asuntos tensos e incómodos, ya que los parientes alternaban entre suplicarle que volviera a la cordura y tratarla como si los hubiera traicionado a todos. Por primera vez, Aisha se sintió a la deriva, desconectada del sistema de apoyo que había sido toda su vida. Integrarse en su nueva comunidad cristiana ortodoxa resultó ser un desafío en sí mismo. Si bien fue recibida con los brazos abiertos, Aisha luchó para navegar por los rituales y tradiciones desconocidos. La divina liturgia, con su incienso y cantos, la conmovió hasta las lágrimas, incluso cuando tropezó con las oraciones desconocidas. El sacerdote, paciente y comprensivo, la ayudó a darle sentido a sus experiencias y a encontrar su lugar en este nuevo hogar espiritual. Sin embargo, a pesar del consuelo que encontró en su nueva fe, Aisha se enfrentó constantemente con el peso de su decisión. Los desafíos que enfrentaron los conversos del Islam al cristianismo fueron numerosos y a menudo desgarradores. El rechazo familiar, el aislamiento social y la dificultad de reconciliar sus creencias pasadas con sus nuevas verdades fueron compañeros siempre presentes en su viaje. Pero a medida que pasaban los meses, Aisha comenzó a encontrar un nuevo sentido de propósito en medio de la agitación. Su experiencia, tan profunda y transformadora, se convirtió en un testimonio que se sintió obligada a compartir. Comenzó a orar diariamente por sus hermanos y hermanas musulmanes, con la esperanza de que sus ojos también se abrieran a la verdad que había presenciado. 5 años después de su conversión, Aisha comenzó a notar un cambio sutil. Algunos de sus viejos amigos musulmanes, que inicialmente la habían rechazado por su cambio de fe, comenzaron a acercarse a ella. Confesaron sus propias dudas y preguntas, curiosos sobre la experiencia que había alterado tan dramáticamente su vida. Estas conversaciones, tentativas al principio, comenzaron a construir puentes entre dos mundos que parecían irreconciliables. Mientras Aisha se preparaba para compartir su historia con un público más amplio, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. Las ondas de su experiencia cercana a la muerte continuaron extendiéndose, desafiando suposiciones y abriendo corazones a nuevas posibilidades. A pesar de los desafíos constantes, Aisha encontró fuerza en el amor divino que había encontrado, lista para ser una luz en la oscuridad para otros que, como ella, buscaban la verdad. 5 años después de su experiencia cercana a la muerte, Aisha Rafik se encontraba en una encrucijada que nunca había imaginado. El viaje de musulmana devota a cristiana ortodoxa había estado lleno de desafíos profundos y bendiciones inesperadas. Al reflexionar sobre su transformación, Aisha se maravilló de cuán profundamente había cambiado su comprensión de Dios, la fe y la salvación. El Dios que ahora conocía no era la deidad distante e incognoscible de su educación islámica, sino una presencia personal y amorosa, que deseaba una relación íntima con su creación. Esta comprensión transformó cada aspecto de su vida espiritual. Donde antes se había esforzado por ganarse el favor divino mediante buenas obras y una estricta adhesión a la ley religiosa, Aisha ahora se deleitaba en la gracia otorgada libremente a través del sacrificio de Cristo. Sin embargo, el camino de su nueva fe no estuvo exento de dificultades. Aisha todavía sentía el dolor del rechazo de muchos en su antigua comunidad musulmana. Las reuniones familiares seguían siendo tensas, y algunos parientes consideraban su conversión como una traición a su herencia compartida. El aislamiento que había enfrentado a raíz de su transformación había sido una carga pesada, e incluso mientras sanaba espiritualmente, el peso emocional de estar alejada de su pasado persistía. A pesar de estos desafíos, Aisha había encontrado bendiciones inesperadas en su nueva vida.
Había descubierto una profundidad de comunidad en su iglesia ortodoxa que nunca antes había experimentado. Los rituales y tradiciones que alguna vez le parecieron extraños y ajenos ahora le brindaban consuelo y una sensación de conexión con lo divino. Lo más sorprendente es que Aisha había notado que algunos de sus amigos musulmanes habían comenzado a acercarse a ella, curiosos sobre su experiencia y haciendo preguntas sobre su fe. Estas conversaciones tranquilas se convirtieron en una fuente de esperanza, una señal de que su viaje podría ayudar a otros a encontrar la verdad que ella había encontrado. Al reflexionar sobre su transformación, Aisha compartió: «Estoy completamente curada, tanto en cuerpo como en alma. Algunos de mis amigos musulmanes se han comunicado en secreto conmigo, admitiendo sus dudas y preguntándome sobre mi experiencia. Estos momentos de diálogo, aunque pequeños, eran signos de algo más grande, una suave apertura de corazones que ella esperaba que siguiera creciendo». La forma en que Aisha compartía su fe había evolucionado desde su conversión. Había desaparecido la certeza de sus primeros años en el Islam. En su lugar había un humilde reconocimiento del misterio del amor divino. Ya no sentía la necesidad de convencer a los demás mediante argumentos o apologética. En cambio, Aisha se centró en compartir su historia. Sabía que la profunda verdad de su experiencia hablaría por sí sola. Se dio cuenta de que la naturaleza de la verdadera transformación espiritual no era simplemente un cambio de creencias o prácticas, sino una reorientación completa del alma hacia el amor divino. Esta comprensión influyó en todo lo relacionado con la forma en que Aisha vivía su fe. Ya no buscaba imponer su verdad a los demás, sino que permitía que el poder de su historia fuera un faro para quienes la buscaban. Cada día, Aisha oraba con compasión y urgencia por sus hermanos y hermanas musulmanes, con la esperanza de que ellos también encontraran la misma verdad que ella había presenciado. «Rezo todos los días para que mis hermanos y hermanas musulmanes abran los ojos antes de que sea demasiado tarde», compartió, con su voz llena de empatía por aquellos que todavía están buscando. Aunque el viaje de Aisha de musulmana devota a cristiana ortodoxa había terminado, comprendió que las ondas de su transformación seguirían extendiéndose. Su experiencia no solo la había cambiado, sino que tenía el potencial de desafiar suposiciones y abrir corazones a nuevas posibilidades. Mientras se preparaba para compartir su historia con un público más amplio, Aisha sintió tanto temor como determinación. La verdad que había encontrado en el más allá era demasiado poderosa, demasiado transformadora, como para guardársela para sí misma. Con un corazón lleno de amor divino y un espíritu fortalecido por la adversidad, dio un paso adelante, lista para ser una luz en la oscuridad para otros que buscaban la verdad. La experiencia cercana a la muerte de Aisha había revelado verdades profundas que desafiaban la comprensión convencional de la salvación y la eternidad. Su viaje iluminó las marcadas diferencias entre la salvación basada en las obras y la salvación basada en la gracia. Los vívidos encuentros en el más allá, presenciar a respetadas figuras musulmanas descender a la oscuridad y experimentar el amor abrumador de Cristo, pintaron una poderosa imagen del juicio divino que trascendió las fronteras religiosas. Al contemplar la historia de Aisha, los espectadores y lectores se ven invitados a examinar sus propias creencias sobre el más allá y la verdad espiritual. Su relato plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la existencia humana y el camino hacia la vida eterna. La dura realidad del infierno, como un lugar de separación elegida de Dios, contrasta marcadamente con el amor indescriptible y la santidad del cielo, instando a la introspección espiritual. La transformación de Aisha habla de la urgencia de buscar la verdad mientras todavía tenemos tiempo. Su sincera súplica resuena a través de su testimonio: «Rezo todos los días para que mis hermanos y hermanas musulmanes tengan sus propios ojos abiertos antes de que sea demasiado tarde». Este llamado a la acción resuena no solo entre los musulmanes sino entre todos los que buscan comprender los misterios de la eternidad. El viaje de Aisha es un testimonio del poder transformador del amor divino y de la naturaleza profunda de la verdad que se encuentra más allá del velo de la mortalidad. A través de su historia, se invita a otros a emprender su propio viaje de descubrimiento espiritual, con la esperanza de encontrar el mismo amor transformador que ella encontró.